urgencia de la información, lo que tiene que ver con la economía, por supuesto, que usted también está esperando y que vamos a tratar de escuchar, entender y comprender seguramente a uno de los mejores analistas económicos que tiene la Argentina, Martín Tetas. La pregunta más fuerte, más cotidiana que anda dando vuelta en los sectores de clase media alta, tiene que ver con este impuestazo, dicen algunos, respecto del dólar. Martín, buenas noches. ¿Qué se puede comentar respecto del dólar de aquí en más? Sí, buenas noches, Alfredo. Esencialmente, lo que vimos es un desdoblamiento cambiario en la práctica, un desdoblamiento cambiario que generó un dólar turista y atesoramiento que está 30% más caro que el resto, digamos. Una devaluación para buena parte de los dólares de la economía y al mismo tiempo, en el margen de todos estos paquetes, una subvaluación, una sobrevaluación, en este caso, una sobrevaluación del peso y una devaluación del dólar que reciben los productores agropecuarios. Porque el productor agropecuario, por ejemplo, que siembra soja, no recibe los 63 pesos de cada dólar que produce y que exporta. Sí. Recibe el 30% menos, entonces recibe un dólar de 44. Después vamos a hablar eso con Jorge Cheme, que es el titular de Confederación. Así que de Rueda esencialmente, Argentina. Alfredo, hay al menos 3 dólares en Argentina ahora. Hay un dólar que reciben buena parte de los productores agropecuarios, que está en 44 pesos. 44 pesos. Hay un dólar que... Perdón, 44 pesos. ¿Por qué? Porque le estás contando el 30%. Exactamente. Listo, adelante. Tenés un dólar de 63 pesos, que es el dólar para los importadores, esencialmente. Y tenés un dólar de 82 pesos, que es el dólar para turismo y atesoramiento. Y hasta por ahí no más atesoramiento, porque lo que yo supongo es que con el paso del tiempo va a ceder un poco. Ya estando el dólar tan alto puede ceder el cepo. Sí. Pero hoy todavía tenés la combinación de las dos. Ahora, hoy si vos querés comprar esos famosos 200 dólares que te permitían por mes. 82. 82 te lo venden. Exactamente. Bárbaro. Entonces, hoy no todavía. Digamos, cuando esto se ponga en funcionamiento. Digamos que aproveche la gente que todavía no los compró, porque todavía, como no está la ley, pero esto seguramente para el miércoles de la semana que viene va a estar la ley, jueves estará promulgada, si avanza todo en el Congreso como suponemos. Entonces, esos son los dólares en Argentina. Y en la práctica, un sistema de tipo de cambio múltiples. Esto es muy común, ha sido muy discutido en la teoría, lo había escrito el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, en un artículo relativamente reciente, y lo pone en práctica acá. Tipos de cambios múltiples, dólares diferentes, uno para los productores, uno para los importadores y uno, el más caro de todos, esencialmente para la clase media, que es el dólar turista y atesoramiento, que hoy en Argentina sale 82 pesos. Bueno, eso es lo que ha pasado. Muy breve, ¿cuál es tu opinión? ¿Es una medida correcta, sensata? ¿Era lo único que quedaba? A ver, entre el cepo y blanquear que el dólar, había un desdoblamiento cambiario en la práctica porque el dólar alternativo, el contado con liquidación o el dólar blue estaban más caros, el contado con liquidación en 75, la verdad que valía la pena sacar el cepo directamente y poner un dólar atesoramiento. Hasta ahí no hay mucha sorpresa, digamos, y el gobierno había mantenido esta idea de que quería desdoblar el tipo de cambio, entonces mantener 2 dólares diferentes, un dólar para el turismo y un dólar para el resto del comercio. Siempre que hay tipos de cambio múltiples en Argentina y en cualquier lugar del mundo, empiezan después, tarde o temprano, los problemas de filtración entre los distintos tipos de cambio. Es decir, la gente va a tratar de conseguir aquel dólar de 63, ¿y cómo lo puedo conseguir? Bueno, importando bienes, es una manera de hacerme de esos dólares para tratar de proveer al mercado, que es el mercado que no puede pagarlos a otro precio más bajo que 82. Entonces, es un mecanismo que no es el mejor de todos, uno por ahí puede pensar muchas alternativas, pero es algo que estaba previsible dentro de del esquema que había anunciado el gobierno y de lo que había escrito el propio ministro de Economía. Otro de los temas delicados, Martín, sobre todo lo que tiene que ver con aquellos que más debilidad tienen en nuestra sociedad, los jubilados. Después de este anuncio, vos opinarás, pero disfrazado, fue un anuncio disfrazado, confuso, adrede. ¿Los jubilados a la finalización de esto van a ganar más o van a ganar menos? Es muy buena la pregunta, Alfredo, porque para empezar no está claro. Es decir, la primera gran definición es que los jubilados perdieron una certeza. Los jubilados tenían una fórmula de movilidad, esa fórmula de movilidad o le correspondía en el mes de marzo cobrar el trimestre de inflación alta, que fue el tercer trimestre de este año, todavía no terminó, y en el mes de junio les correspondía cobrar el último trimestre de este año, que también es de inflación bastante alta, y esos 2 trimestres se los pusieron en el freezer y los reemplazaron por un decreto. Van a tener un aumento, pero ese aumento va a ser por decreto. Entonces uno dice, mira,
Arbitrario de lo que decide el gobierno. Exactamente, exactamente. Más algún bono para la jubilación mínima. Entonces es probable que los de la jubilación mínima empaten o ganen respecto de lo que hubieran cobrado con la fórmula, pero con seguridad los que cobran una jubilación hoy arriba de los 19.000 pesos en Argentina, finalmente, digo arriba de 19.000 porque entre la mínima y 19.000 van a cobrar un proporcional del bono. Pero los que ganan más de 19.000 pesos en Argentina van a recibir casi con seguridad menos de lo que les tocaba con la fórmula anterior. Esta me parece una buena definición. Un jubilado que gana 20.000 pesos para arriba, 19.000 pesos para arriba, no va a recibir ningún tipo de bono de ayuda porque consideran que no es necesaria, o bueno, han hecho el corte ahí en los 19.000 y pierde la certeza de saber cuánto va a ganar por la fórmula anterior y todavía no sabe cuál va a ser el mecanismo que se viene. Adicionalmente hay un cambio en la fórmula para adelante que casi con seguridad también tiene que ver seguramente, bueno, con una situación que no le van a ajustar a los jubilados por la inflación como les venían ajustando ahora. Y entonces, obviamente, esa es la gran variable de ajuste de este paquete. Este paquete tiene una parte redistributiva, por un lado, Alfredo, más impuestos a los bienes personales, más retenciones, pero una tarjeta alimentaria, pero un bono para los perceptores de aguache, más o menos es un pase de manos, es la misma plata, pero tiene el bodoque de la reforma previsional, que es una nueva fórmula, en primer lugar, y una transición a tiro de decreto. Digamos, una transición arbitraria que va a depender de los decretos y una nueva fórmula que seguramente va a ser la que va a expresar el ajuste que va a tener la Argentina, que lo terminan haciendo una vez más en el país los jubilados. Quiero que Martín nos cuente respecto de una gran pregunta que también está con mucha fuerza en estos momentos respecto de lo económico y es, ¿quién va a pagar el ajuste, Martín? ¿A quién le toca pagar la fiesta en este momento? Mira, Alfredo, uno de los datos centrales de todo el paquete de medidas es que este es un paquete de medidas que implica globalmente un ahorro de fondos para el gobierno, una consolidación de la situación fiscal, contrariamente a lo que se pensaba antes. La propia declaración de Martín Guzmán esta mañana fue muy contundente. Las medidas procuran que el déficit fiscal se vaya cerrando. Claro, no con un ajuste del gasto, como era la lógica del gobierno anterior. De hecho, probablemente el gobierno va a gastar un poco más, sino con una fuerte suba de impuestos. Y además, entre las medidas que aparecen acá, entonces tenés dos. Una, por ejemplo, le permite ahora que había un límite hasta 50% de bonos públicos que podía tener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo eleva a 70%. Si le permite que buena parte de las colocaciones de deuda que tiene que hacer el gobierno las absorba al ANSES por un lado. Al mismo tiempo le toma al Banco Central 4.571 millones de dólares, le enchufa una letra indisponible al Banco Central y se queda con 4.571 millones de dólares para pagar la deuda. Plata del Banco Central, de la reserva del Banco Central, plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si esto te suena familiar de alguna manera, eso mejora las chances de pago de la deuda de Argentina porque hasta que llegue a un acuerdo necesita financiamiento hasta que llegue a ese acuerdo que le permita una nueva reestructuración de deuda con los acreedores. La variable que queda abierta, la única variable que queda abierta, el cheque en blanco para ir a negociar con los acreedores, el nivel de superávit externo que va a tener la Argentina, lamentablemente, Alfredo, es esencialmente las jubilaciones. Es decir, acá se viene todo por decreto. Hay una norma, que tampoco se comentó mucho, por la cual obliga, mira, faculta sea el Poder Ejecutivo Nacional, artículo 54 del proyecto, a disponer de forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos. O sea, paritarias por decreto. Puede poner un piso de paritarias por decreto. Después, si algún gremio quiere pagar más, no hay problema, pero piso de paritarias por decreto. Va a fijar, entonces, aumento de sueldo del sector privado por decreto y va a fijar los aumentos de jubilaciones por decreto. Y como eso es algo que se lo atribuye el Poder Ejecutivo y sale de la fórmula, bueno, eso es la posibilidad de que el ajuste finalmente termine recayendo sobre los jubilados, sobre los trabajadores del sector público y sobre también los trabajadores del sector privado, que son los que finalmente quedan a tiro de decreto en esta normativa que está estipulando el Poder Ejecutivo.